Sean bienvenidos a la lección número 2 de Microsoft Word. El día de hoy vamos a ver varias herramientas que tienen que ver con la forma en la que se configura el documento para ser impreso y algunas herramientas de estilo, por ejemplo, muy aplicado en las plantillas, para poder personalizarlas, y también vamos a ver lo que sería la parte del formato básico. Entonces, bueno, vamos a seleccionar, por ejemplo, un diploma. La vez pasada hicimos básicamente lo mismo. Nosotros lo único que hacemos, lo seleccionamos y le damos crear. Cuando ustedes crean un documento, sin importar que sea un documento en blanco o sin importar que sea una plantilla, este cuenta con una preconfiguración. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al tamaño de la página, a la orientación y a los márgenes. Son tres elementos clave para poder trabajar. Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando van a trabajar con una versión de Word 2010 o una versión de Word 2016, pues igual no es lo mismo en la herramienta. Aquí dice formato, en otras dice diseño de página. El nombre puede cambiar en la ficha, pero en realidad pues podría ser lo mismo. Voy a poner control U, voy a poner un archivo nuevo vacío. Recuerden, control U es poner un archivo nuevo vacío. Entonces, ustedes lo que van a hacer es muy fácil. Si ustedes van a formato aquí y vemos el tamaño de la página, nos damos cuenta que nos va a mostrar las opciones más comunes. En este caso, por default, tiene carta, pero también está oficio, también está tabloide, A4. Son diferentes tamaños dependiendo de, por ejemplo, el tamaño A4 y el tamaño carta son similares. La diferencia es que el tamaño carta se utiliza mucho en Norteamérica porque viene en pulgadas, y el tamaño A4 se utiliza mucho en Europa porque viene en centímetros. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden cambiar el tamaño, pueden cambiar la orientación de la página y pueden cambiar el tamaño de los márgenes. Entonces, vamos a ponerlo nuevamente en vertical, vamos a ponerlo nuevamente en tamaño carta, y la distancia que hay entre este punto y este punto de aquí es básicamente el margen. Si nosotros cambiamos los márgenes, ahorita están en la categoría de normal, y los ponemos estrechos, pues ese espacio se reduce. ¿Para qué sirven los márgenes? Los márgenes sirven para que las impresoras tengan la opción de poder tomar la hoja e irla pasando. Si ustedes le ponen en los márgenes estrechos, pues algunas impresoras no van a poder imprimir hasta ese espacio. O sea que todo es muy relativo también a la impresora. Si le ponen los márgenes ya un poco exagerados como los anchos, pues obviamente va a ser muy poco espacio de hoja. Entonces, los márgenes son la distancia que hay del borde de la hoja a donde comienza el texto. Tres cosas que debemos de configurar siempre para imprimir: tamaño carta, orientación, márgenes. Si ustedes van a trabajar con una plantilla, esa plantilla pues al final del día tiene un tamaño. Entonces, esto es A4, vean, ustedes tienen una hoja tamaño A4. Tendrían que estar conscientes que no es carta. ¿Qué pasa si lo cambio a carta? Pues bueno, pues que va a cambiar un poco el tamaño de mi objeto. La orientación ahorita es muy obvio que es horizontal. Y los márgenes, bueno, pues de preferencia deberían ser estrechos, ¿no? En realidad ahorita tiene la sección de personalizado porque es una plantilla. Entonces, quiero que pongan mucha atención. Cada que ustedes vayan a crear un documento y el objetivo sea imprimirlo, entonces ustedes deben de tomar en consideración esto. ¿Vale? Fíjense bien, en el caso de que ustedes elijan una plantilla, pueden ir a la herramienta de diseño. En la herramienta de diseño lo que van a hacer es tener una serie de temas, así se llaman temas, y ustedes pueden ir personalizando cómo se ve su plantilla. Entonces, si ustedes pasan, va a ir cambiando los colores. Quiero que vean cómo cambian los colores entre una y otra. Esto solo aplica con las plantillas. Si ustedes eligen una plantilla, pueden ir a la ficha de diseño y pueden hacer que se vea diferente. Entonces, para poder trabajar, pueden cambiarle el tipo de letra que utilizan. Vean cómo se ve diferente esta, que es la que tiene. Entonces, pueden elegir esa parte. Si no les gustaron los temas, pueden elegir los colores también. Aquí hay diferentes combinaciones. E incluso podrían elegir lo que son las fuentes. Ustedes al final de ambas opciones, tanto de colores como de fuentes, tienen la opción para personalizar.
Si ustedes le dan clic a personalizar, ustedes podrían ir eligiendo el color de cada uno de los elementos. Entonces, el énfasis, por ejemplo, ahorita hace referencia a ese texto. Si alguien quiere cambiarlo, pues bueno, va y lo cambia a lo mejor por otro, ¿no? Y les va a ir mostrando cómo se ve. Entonces, texto de fondo, texto, etcétera, le damos guardar y entonces vean cómo cambia. O sea, pueden ir creando su propio estilo aquí donde dice personalizar. De hecho, aquí donde dice personalizar, ustedes le pueden poner nombre, ahí dice personalizado 2, pero le pueden cambiar. Pueden entonces elegir las fuentes, por ejemplo, van a la lista o eligen crear. ¿Cuál es la lista principal? Ah, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, que tengo más fuentes, ¿no? Voy a elegir otra. Entonces voy a poner esta América. ¿Y cuál es la del cuerpo? O sea, la del texto general. Ah, pues va a ser la de Arial o no sé. Ajá. Y le pongo nombre, por ejemplo, diploma. Vamos a guardar y listo. Entonces, ustedes ya crearon también un estilo de fuentes, vean. Pueden crear su estilo de colores y pueden crear su estilo de fuentes. Esto ya está preestablecido, pero ustedes podrían crear su propio estilo. Entonces, cuando ustedes van a trabajar en formato, tenemos más herramientas que veremos más adelante, pero básicamente tenemos lo que es tamaño, orientación y márgenes. En diseño, nosotros tenemos la opción para poder cambiar el tema, que es algo pues práctico cuando ustedes trabajan con una plantilla. Ajá. Y pueden ir personalizando cualquiera de las opciones. El formato del documento, los colores o la fuente. ¿Sale? Bueno, esto es algo muy importante, pero resulta que en Microsoft Word, como en cualquier procesador de texto, tenemos entonces lo que es el formato de texto. ¿Qué es el formato de texto? Se refiere a cambiar la forma o la apariencia de nuestro elemento. ¿Sale? Entonces, ustedes tienen que hacer lo siguiente. ¿Sale? Para poder trabajar, dice, formato. Para poder dar formato es imprescindible conocer los conceptos básicos. Si ustedes no conocen los conceptos, pues bueno, hacen lo que la mayoría hace. Pues nada más le aplican lo que alguien les dijo y no tiene sentido. En el caso del formato, se refiere a cambiar la forma del texto, es decir, a la fuente, el tipo de letra, el tamaño, el color, la alineación, etc. Cuando ustedes van a trabajar, es muy importante que ustedes entiendan. No se trata, y eso es importante, no se trata de que ustedes le cambien la fuente, sino que sepan por qué le van a cambiar la fuente, por qué le van a poner color, por qué le van a poner interlineado. Cuando alguien hace trabajos, por ejemplo, para la prepa, para la facultad, pues es muy común que ustedes, por ejemplo, tengan que cubrir ciertos requisitos de estos. Les dicen interlineado sencillo, no sé, tamaño de márgenes normal, letra de tamaño de 11, interlineado, les vuelvo a repetir, depende de. Entonces, el formato se refiere a cambiar la forma del texto. Nosotros vamos a tener que para poder trabajar existe un concepto muy básico, que se llama párrafo. Un párrafo es un texto continuo con el que ustedes van a trabajar. Fíjense bien, cuando ustedes van a trabajar, esta va a ser la práctica que vamos a realizar en esta clase. Ustedes lo que van a hacer es que al momento en el que escriben, por ejemplo, hola, y dan enter, eso para la máquina es un párrafo. Alguien va a decir, no, eso es una palabra. No, bueno, sí. Para nosotros es una palabra, pero para la máquina es un párrafo. Cuando nosotros escribimos de forma continua, nosotros, por ejemplo, en esta práctica no vamos a escribir. Yo les recomiendo que vayan y busquen la biografía de alguien, copien, con doble clic seleccionan una palabra, con triple clic seleccionan un párrafo. Control C. Control C es copiar. Vamos a la ficha de inicio y en lugar de darle pegar directamente, no queremos pegarlo directamente, quiero que elijan la opción que dice pegar para mantener solo el texto. Ustedes lo que van a hacer aquí es muy sencillo. Hagan de cuenta que nosotros hubiéramos escrito. Nosotros, si hubiéramos escrito esto, comenzaríamos aquí y no daríamos enter sino hasta llegar hasta el final. Ahí damos enter, no damos enter al final de cada renglón, que eso es un problema que tienen mucho la mayoría.
La mayoría de las personas sufre porque llega al final del renglón y piensa que está en una máquina de escribir y le da enter. Obviamente no es así. Ustedes llegan, escriben y ya cuando estén al final entonces es cuando le dan enter. Entonces, para poder trabajar, ustedes tienen que considerar que un párrafo es un texto continuo que no termina hasta que yo le dé enter. Si yo doy triple clic con el mouse, lo que seleccione es un párrafo. Ajá. Entonces, ustedes lo que van a hacer es ir y buscar alguna biografía y van a dar triple clic, control C, lo vamos a copiar y luego le vamos a dar, en lugar de pegar, que es control V, le vamos a dar pegar solo el texto. Y es como si ustedes escribieran ese párrafo. Ahorita obviamente la intención no es ponerlos a escribir, aunque si alguno de ustedes obviamente pues le cuesta trabajo, pues sería interesante. Pero en las siguientes prácticas, ahí sí los voy a poner a escribir, entonces ahí bueno, ya sería cuestión de que ustedes lo analizaran. Fíjense bien, tenemos 3, me falta un párrafo nada más. Y listo. Listo. Cuando ustedes ya tienen sus párrafos, entonces hagan de cuenta que ustedes ya escribieron. Entonces nos dice que para poder trabajar un párrafo es un texto continuo que termina cuando presionamos la tecla Enter. No importa que sea una palabra o que sean 10 renglones, es un párrafo. En cualquier programa, la parte más importante para trabajar es la selección. La selección implica que ustedes determinen con qué elementos van a trabajar. Y entonces, para poder trabajar deben de entender que pueden hacer que se seleccione mediante el mouse o mediante el teclado. Entonces, la acción de decirle con qué van a trabajar es seleccionar. ¿Sale? Bueno, quiero que pongan atención. Primero que nada, ustedes van a tener 3 formas de seleccionar con el mouse. Doble clic, una palabra, triple clic, un párrafo y clic presionado. Depende de lo que el usuario seleccione. Esta tabla me la van a escribir en su cuaderno y me van a mandar foto de ello para que se complete su práctica. Y también me van a escribir esta tabla donde lo podemos hacer utilizando lo que sería el teclado. ¿Sale? Entonces, fíjense bien. Cuando ustedes van a trabajar, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar. Si yo, por ejemplo, estoy en mi documento y quiero seleccionar el título, por ejemplo, Edgar Allan Poe. Entonces, si yo quiero seleccionar la palabra, le doy doble clic. Si quiero seleccionar todo el párrafo, le doy triple clic. Si yo doy clic por fuera, también lo hago directamente, seleccionar todo un renglón. Entonces, doble clic, una palabra, triple clic, un párrafo. Un clic presionado es que ustedes seleccionen solo la parte que necesitan. ¿Sale? Entonces, cuando vamos a trabajar, una parte importante es que ustedes determinen si lo hacen con el mouse o con el teclado. Con el teclado, dan un clic al principio y con Shift y la flecha a la derecha o la flecha a la izquierda pueden ir seleccionando basado en esa parte. Ajá. Si ustedes lo hacen con Shift y flecha hacia arriba o Shift y flecha hacia abajo, lo pueden ir haciendo mediante renglones. Si ustedes se posicionan en la primera palabra, en este caso este párrafo, y presionan Control Shift y flecha hacia la derecha, van seleccionando palabra por palabra. Entonces, de donde estén, ustedes pueden seleccionar una palabra con Control Shift, nada más depende de donde estén. Si están al principio de un párrafo y presionan Control Shift y flecha hacia abajo, seleccionan todo el párrafo. Si ustedes están al final del párrafo y presionan Control Shift y flecha hacia arriba, seleccionan hasta arriba. Ajá. Si ustedes, por ejemplo, ahora lo que quieren hacer es seleccionar de donde están al principio del párrafo, presionan Control Shift y flecha hacia arriba, o de donde están Control Shift y flecha hacia abajo. Si quieren, ahorita por ejemplo estoy a la mitad del documento, si buscan Control Shift y la tecla Fin, es hasta el final del documento. O de donde estén Control Shift inicio hasta el inicio del documento. O Control E. Control E es seleccionar todo el documento, así sean 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas. Entonces, ustedes por ejemplo ahorita lo que tienen es muy fácil. Tienen que acaban de seleccionar. Aquí vean. Tienen las combinaciones que les acabo de mencionar para que ustedes las puedan ir practicando. Entonces, ustedes para poder trabajar tienen que aprender a seleccionar. Esto es importante.
Dice que pueden seleccionar palabras que no estén consecutivas si ustedes con control van seleccionando manualmente. Por ejemplo, seleccionan una parte y luego con control seleccionan otra parte y luego con control otra parte. O sea, lo pueden hacer sin mayor problema. Ajá. Y entonces, eso es seleccionar. Es una parte muy importante dentro de cualquier programa, pero especialmente en Word. Cuando vamos a trabajar y ya sabemos seleccionar, lo que vamos a hacer entonces nosotros es poder cambiar las herramientas de formato. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a ver las tres básicas: fuente, tamaño y el estilo. Entonces, ustedes realmente no deberían de tener mayor problema en cambiar esas tres. ¿Qué es la fuente? Bueno, es el tipo de letra. Cuando ustedes van a trabajar, pues realmente lo que hacen es lo siguiente. De eso se va a tratar su práctica. Van a seleccionar un párrafo, van a ir a la sección de fuente y van a elegir alguna. No importa cuál, no importa, porque a lo mejor alguien dice, oiga, yo no tengo la fuente que usted puso. No pasa nada, el chiste es que elijan alguna. Entonces, hay algunas fuentes, por ejemplo, voy a seleccionar esto, que son un poco raras, bueno, porque yo así las tengo. Pueden cambiarle el tamaño, lo pueden hacer manualmente con los botones de aumentar y disminuir, o pueden elegir la lista. Entonces, fuente, ustedes le van a cambiar a nuestros elementos la fuente. Ajá. Y entonces, cada párrafo debe de tener una fuente y un tamaño diferente. Por ejemplo, van aquí y a lo mejor se desplazan y buscan alguna fuente diferente. No importa cómo se vea, ahorita nada más para que ustedes lo vayan viendo. Y entonces a lo mejor le cambian el tamaño y lo hacen más pequeño. A lo mejor al que sigue le ponen, no sé, por ejemplo, si se saben el nombre de la fuente, en lugar de buscarlo, lo escriben Mistral. Y le cambian el tamaño y lo hacen más grande. Ajá. Entonces su práctica va a requerir de eso. ¿Vale? Pues, bueno, déjenme cambiar aquí la fuente para poder ver qué son los estilos. Cuando ustedes van a trabajar, tenemos que los estilos se dividen en negrita, que lo que hace es hacerla más gruesa, cursiva, que lo que hace es inclinarla, y subrayado, que lo que hace es ponerle una línea. Ajá. Nosotros podríamos hacer, lo voy a copiar, lo voy a pegar. Nosotros podríamos hacer que esto tuviera los tres al mismo tiempo, que tuviera negrita, cursiva y subrayado. Entonces, le puedo poner los tres al mismo tiempo. Acá lo puse por separado, aquí los puse todos juntos. Entonces, en realidad el detalle está básicamente en eso. Que ustedes para poder trabajar entiendan que seleccionar nos va a permitir hacerlo en una palabra o como ahorita, hacerlo en todo el renglón o en todo el párrafo. La próxima sesión vamos a ver todas las herramientas que implican esto para poder crear ya documentos como lo es una carta, como lo es un memorándum, como lo es una circular, y vamos a estar utilizando este mismo documento. Entonces lo vamos a guardar. Control G es la opción de guardar, ustedes recordarán. Vamos a ir a la práctica, bueno, a la carpeta de prácticas de Word que yo tengo. Ustedes obviamente elijan su carpeta, su memoria, y le voy a poner aquí práctica, formato y selección. Ajá. Entonces, en realidad de eso se trata. ¿Vale? Muy bien, nos vemos la que sigue.